Les saludo desde mi pequeño lugar en el mundo. Hoy que es domingo 12 de octubre, hoy es el día de la patrona de Brasil, la Virgen Nuestra Señora de la Aparecida, la Padroeira do Brasil. Es fiesta de la cultura católica en Brasil. Bueno, hablando de domingos y de cuestiones católicas, siempre asociamos a Israel en los últimos tiempos con guerras, con situaciones críticas, con muertes, pero hay una zona de Israel que justamente tiene mucho que ver con la cultura religiosa católica. Sabemos que Jerusalén, Tierra Santa, bueno, tiene que ver también con tres grandes religiones, ¿no? Pero en la zona del Monte Carmelo, el Monte Carmelo, que en hebreo es Kerem El, que es la viña de Dios, significa Kerem El en hebreo, de ahí viene el nombre de Carmelo, de Kerem El, es un monte, en realidad es una cordillera. Se le conoce como el Monte Carmelo, pero es una cordillera de 26 kilómetros de largo, tiene 8 kilómetros de ancho y aproximadamente más o menos unos 500, 550 metros de altura. En esta cordillera y sobre todo a los pies de esta cordillera, ahí cerca del Mediterráneo, en la costa oeste, sería de Israel, está la ciudad de Haifa. Haifa es una ciudad donde existen, bueno, empresas como Google, como Intel y otras empresas, una ciudad, digamos, de trabajo. A diferencia de Jerusalén, que es la ciudad espiritual, a diferencia de Tel Aviv, que es la ciudad de la diversión, digamos, de las grandes construcciones, los edificios. Es por eso que en Israel se suele decir que en Jerusalén se reza, se ora, en Tel Aviv se divierte y en Haifa se trabaja. Haifa, repito, se encuentra a los pies de esta cordillera, conocida como el Monte Carmelo, en una parte, y es allí donde también se encuentra el monasterio de los carmelitas, fundado originalmente allí. Se llama la iglesia Stella Maris, que no permite una vista al interior del monasterio por razones obvias, ¿no? Las carmelitas son bastante especiales, bastante cerradas, tienen sus reglas, su cultura, su forma de relacionarse. Eso impide una visita inclusive turística, pero sí está la iglesia, se puede ingresar allí y está a los pies mismos, repito, de esa zona del Monte Carmelo. El Monte Carmelo, conocido por su historia, es allí en el Monte Carmelo donde, si nos remontamos a los años 850 a.C., en la época del profeta Elías, está la cueva de Elías y cuenta la historia, eso está en la Biblia, que Elías enfrentó al rey de aquella época, el rey de Israel, el rey Acab. Acab tenía a su esposa Jezebel, que era la reina consorte, y ambos fomentaban la idolatría a Baal, al dios Baal, dios pagano Baal. Era el séptimo rey de Israel. Se le conocía por ser el rey bastante temido por, digamos, la maldad que tenía Acab. ¿Quién enfrentó a Acab? Elías. Elías, cuyo nombre en hebreo es Eliahu, que significa Eliahu o Eliahu, que significa Yahvé es mi Dios es Yahvé o mi Dios es Jehová. Elías enfrentó valientemente al rey y a los seguidores, a los profetas seguidores de Baal, y les dijo: hagamos lo siguiente, hagamos ofrendas en el Monte Carmelo, coloquemos las ofrendas en un holocausto dedicado al Dios de ustedes, al Dios Baal, y otra que vamos a ofrecer a mi Dios, a Yahvé mi Dios. Entonces, ¿quién va a encender este holocausto? No vamos a hacer ni ustedes ni yo, decía Elías en este desafío, sino que el holocausto debe ser encendido por el Dios, ya sea el Dios de ustedes, que se manifieste Baal, o mi Dios Yahvé, que se manifieste y pueda encenderlo. Y veamos quién es el verdadero Dios. Entonces, los profetas, sí, que respondían a Baal, prepararon el holocausto, prepararon sus ofrendas ahí en el Monte Carmelo, y lo mismo hizo Elías. Cuando le tocó el turno a los profetas, que eran como 450 y más inclusive, los profetas de Baal, no ocurrió nada, no se encendió ese holocausto. Pero sí, cuando le tocó el turno a Elías, y Elías se dirigió a Dios, a Yahvé, Yahvé escuchó su oración y encendió
ese holocausto con un fuego realmente impresionante. Es lo que cuenta la historia. Eso ocurría en el Monte Carmelo, en Israel. El Monte Carmelo también es conocido porque en el año 1250 y algo, creo que 51, fue allí en ese lugar, en el Monte Carmelo, donde se aparece la Virgen del Carmen, a San Simón Stock, este monje inglés, y le entrega a la Virgen del Carmen el escapulario. Y le dice que, bueno, le hace una promesa, ¿no? De que si lleva el escapulario puesto, cuando muera no caerá en el fuego del infierno. Es lo que cuenta también un poco la historia desde el punto de vista de la cultura católica de lo que ocurría en el Monte Carmelo. Y es así como San Simón Stock después dio a conocer la devoción hacia el escapulario, en el año 1251 aproximadamente. El Monte Carmelo también es conocido, aparte que es un monte con mucha lluvia, llueve bastante allí, ¿no? Un monte, una zona con mucha fertilidad. Es conocido porque se empezó a tener, digamos, esa devoción al niño Jesús, a los primeros 12 años de vida de Jesús, porque él vivía en esa zona del Monte Carmelo, dice que pasaba con su familia por allí, con María, con José, sus padres, con Joaquín y Ana, sus abuelos. Entonces la tradición de la devoción al divino niño tiene orígenes evidentemente en el Monte Carmelo. Claro, la imagen y esa definitiva, digamos, devoción más actualizada se da mucho después, en 1935, en el caso de Colombia, en el barrio La Paz de Colombia, donde un sacerdote, Juan del Rizo, este sacerdote salesiano, llegaba a ese barrio exactamente un 20 de julio, y a partir de esos años 30, él comenzaba buscó una imagen, compró una imagen del divino niño, le gustó muchísimo esa imagen, porque le habían prohibido usar la imagen del niño de Praga, y después allí comienza, digamos, la devoción hacia el divino niño que se conoce muchísimo en Colombia y que comienza, repito, en el barrio La Paz, allí en Colombia, con Juan del Rizo, aquel sacerdote recordado. Pero también hay devociones al divino niño, justamente por el lado de los carmelitas, porque le obsequiaron a los carmelitas en 1625 una imagen, que es la imagen que estaba en la iglesia de Santa María de la Victoria y San Antonio de Padua, en Praga, en Checoslovaquia. Y esa imagen del niño Jesús, del divino niño, le habían obsequiado a los carmelitas. También hay una, digamos, devoción hacia el divino niño de Atocha, en España, como recordarán, y otra al Cebú de Filipinas. O sea, hay, digamos, una cultura católica que se entrelaza con el Monte Carmelo. Y había gente que decía, en el Monte Carmelo ocurrió la transfiguración. No, la transfiguración, según la historia, según la Biblia, ocurre en el Monte Tabor, también en Israel. Pero a diferencia del Carmelo, que está hacia el lado oeste, cerca del Mediterráneo, a los pies, repito, en Haifa, es una cordillera de 26 kilómetros, no es un monte, es una cordillera en realidad. El Monte Tabor se encuentra más hacia el este, se encuentra hacia el Tiberíades, hacia el mar de Galilea sería, ¿no? Y es en el Monte Tabor donde ocurre la transfiguración, donde justamente Jesús se muestra con Moisés, con Elías, y se aparece a Pedro, Santiago y Juan, los apóstoles, Pedro, Santiago y Juan. Tal es así que después los apóstoles van a decir, bueno, construyamos 3 tiendas, una para Moisés, para Jesús y otra para Elías. Estamos tan bien acá, tan cómodos, que después va a ser reprendido por Jesús, porque le dice, ustedes no entienden nada, esto es pasajero, acá tenemos una misión que hacer, hay que trabajar, no es que venimos acá para hacer unas tiendas y pasarlo lindo. Bueno, simplemente esto. Hoy que es domingo, quería hacer un videíto sobre los aspectos religiosos que se dan en Israel para conocer, para entender el catolicismo, para entender la cultura religiosa católica. Primero hay que entender la cultura hebraica, la cultura judía, la religión judía. Muchas de las cosas, de las tradiciones que tenemos los católicos, la hemos heredado, o por lo menos la podemos entender mejor si es que comprendemos el judaísmo. Está muy, muy ligado, muy entrelazado. Jesús era judío. Entonces, no está mal hoy dedicarnos un poco a ver el otro lado de Israel, no solamente el Israel de las guerras, el Israel de las tragedias, de las víctimas fatales, de las bombas, sino ver un poco que en Israel también existen lugares sagrados
no solamente para el mundo musulmán, para el islamismo, para el mundo cristiano, sino también para el católico, tampoco para el mundo judío. Es tan amplio Israel, tan rico en materia religiosa, que tiene estos lugares que he mencionado. Les saludo hoy domingo 12 de octubre desde mi pequeño lugar en el mundo. Espero que lo pasen bien. Hasta la próxima.